Bueno, muy buen día, queridos estudiantes de grado décimo. Bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a dar inicio entonces a nuestro tema propuesto y tiene que ver con la generación del 27. Entonces el objetivo de la clase pues, es leer algunos fragmentos y reconocer o hacer un acercamiento a la generación del 27 en España. Recordemos que antes habíamos visto era la generación del 98. Entonces, vamos a hablar sobre la Europa entre guerras, las vanguardias, obviamente la generación del 27. Iniciamos con la oración del día, entonces nos disponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena nuestra vida y nuestros corazones, que el fuego de tu amor se manifieste en todo su esplendor, que seamos luz viviente e irradiemos amor en nuestros hermanos, que nos permitas imitar a nuestro Señor en todas tus virtudes y seamos ejemplo de evangelización a través de nuestras acciones. Cédenos la gracia de la sabiduría para comprender y aceptar tu santa voluntad. Bendícenos en esta nueva semana en tu amor, en que tu amor o en tu amor la iniciamos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como les venía diciendo, entonces encontramos, van a colocar como título, obviamente, la generación del 27. Y esta generación del 27 fue reconocida como la edad de plata en la literatura. Aquí vemos un ejemplo de una tesis, una idea de Maruja Mayo, quien fue pues una pintora surrealista española y que fue considerada como la artista de la generación del 27 dentro de las vanguardias españolas. Entonces, ¿alguno me lee por favor la frase? ¿Y qué significa? Puede ser Juan Esteban, por favor. Juan. Bueno, profe, que yo no soy bueno para leer esas letras. Una persona te mide por la soledad que puede aguantar. Muy bien. Una persona se mide por la soledad que puede aguantar. ¿Qué significa eso, Juan? Yo creo que pues por el tema de que una persona te puede o alguien deben dependiendo de qué es o tan solo cómo te haya ido en la vida de mal o defendiéndote solo, ¿sí me entiendes? O sea, como que arreglándoselas uno solo. Bueno, Lo podría. puede ver a uno de... Listo, Juan. Oliver, ¿qué piensas? Oliver, Señora, ¿qué piensas? Que una persona se mide por la soledad que puede aguantar. ¿Estás de acuerdo con tu compañero? sí, Bueno, vamos a mirar un videito bueno, no, el videito lo vamos a dejar más bien. Vamos a revisar entonces a qué se le llamó generación del 27. Entonces, dice que se denomina generación del 27 a un grupo de escritores, que aquí los vemos, algunos de ellos, y poetas españoles del siglo XX. Es importante que tengan en cuenta pues el siglo, ¿no? Pues ellos se dieron a conocer alrededor de 1927. ¿Por qué o cómo se dieron a conocer? Realizando un homenaje a Luis de Góngora, que fue, pues, esta actividad fue organizada por José María Romero Martínez en el Ateneo de Sevilla para conmemorar el tercer centenario de la muerte del autor del siglo de oro. Recordemos que Luis de Góngora pues, fue un autor del siglo de oro en España. Y como relevo de la generación del 98 o del novencentismo, que era lo que habíamos venido trabajando. Entonces, ¿qué podemos escribir de esto? ¿Qué generación del 27 entonces, Oliver? Espérame un segundito acá. Voy a buscar. Oliver, ¿me escuchas? señora, Decir que entonces es generación del 27. disculpe, profe, ¿puede repetir? Es que no la escuché bien.
¿Qué es generación del 27? El ciclo de oro. No, la generación del 27. ¿A qué se le llamó generación del 27 entonces? Ya acabamos de hablar. Andrea. Podemos decir entonces que fue un grupo de escritores que a ver. De ese párrafo, ¿qué podemos escribir? En síntesis, en resumen, ¿qué podemos hacer? Es un grupo, conjunto de escritores y poetas Del siglo XX que se dieron a conocer en el panorama cultural alrededor de 1925. muy bien. Y obviamente, pues esta reunión se hizo teniendo en cuenta el tricentenario de la muerte ¿de quién? De Luis de Góngora. Muy bien. Sí, señor, de Luis de Góngora. Entonces, teniendo ya claro eso, a qué se le llamó generación del 27, pues continuamos entonces. Bueno, aquí están los nombres de algunos de los autores, ¿no? Federico García Lorca, Rafael Alberti, Vicente Alexander, Jorge Guillén, Pedro Salinas, Gerardo Diego, Luis Cernuda, Damaso Alonso, Manuel Altolaguirre y Emilio Prados. Ahora pues vamos a ver esa línea del tiempo. Voy a mostrarles un momentico la guía de trabajo. ¿Sí? La guía de trabajo pues siempre tiene dos partes, ¿no? Generación del 27, Lilian. Aquí donde, esta es mi guía de preparación, ustedes la conocen. Bueno, entonces aquí dice actividad 1. Y este pedacito lo vamos a escribir, ¿sí? Este pedacito se denomina Generación del 27 al conjunto de escritores y poetas que se dio a conocer. Bueno, este pedacito lo van a escribir. Y como actividad 1, escriben línea del tiempo de generación del 27. Les doy tiempito para que la escriban. A ver, reviso acá. Ah, pero ustedes no están viendo mi pantalla, ¿verdad? Espera, les comparto acá. Ahora sí están viendo mi Word, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, van a tomar ahí el pantallazo, porque pues ustedes saben que hoy no tenemos luz y si nos demoramos escribiendo, pues esto nos vamos a de pronto a quedar sin carga. Entonces escribimos este pedazo en generación del 27 y vamos a mirar la línea del tiempo. ¿Listo? ¿Están viendo el Word, muchachos? Sí, Sí, profe. Listo, gracias. Entonces ahora vamos a revisar en el PDF que yo les envío a ustedes. No recuerdo si les dejé el... Ah, sí, les había dejado que era. Y algunos autores. Este es el PDF que yo les voy a subir en el modo y aquí está el taller. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí está el concepto. Entonces, sí vamos a hacer es la línea del tiempo, ¿listo? Entonces, para eso nos vamos a devolver y vamos a verla de manera
Me va a ayudar a leer entonces El Mundo. ¿Qué pasó en el mundo en 1927? Y Oliver en España. ¿Listo? Juan en el mundo y Oliver en España. Leemos arriba y leemos abajo. ¿Listo? ¿Entendimos? Sí, ¿Listo, señora. profe? ¿Comienzo? Empezamos, Oliver. Gracias. Entonces tenemos algunos aspectos históricos de España y el mundo en la generación del 27. Damos la palabra a Oliver. Oliver, en el mundo, ¿qué pasó? 1927 se estrena la película The Masked Singer, el cantante de jazz, primera película sonora en la historia. Listo, Oliver, en España, ¿qué pasó? En España, 1927, el poeta Antonio Machado es elegido para ocupar un sillón en la Real Academia Española. Bueno, es decir, como que le dieron un puesto, ¿no? Listo, ¿no? Seguimos, 1928. José Carlos. Uy, joder. Aliategui. María de publica. Aliategui. Es que no se alcanza a ver, profe, la letra está medio borrosa. José publica 7 ensayos de interacción de la realidad peruana. De interpretación de la realidad peruana. Gracias. Tú estás desde un celular, ¿verdad? Bueno, Sí. 1928, Oliver. En España, Sí, por favor. 1928, Federico García Lorca publica Romancero Gitano. Bien. 1929, Breton publica el Manifiesto Surrealista. ¿Qué pasó en España, Oliver? 1929 se publica Sobre los ángeles de Rafael Alberti. Bien, perfecto. Vamos a continuar entonces. 1931 en el mundo, Arturo Uslar Pietri escribe Lanzas Coloradas. ¿Qué pasó en España? 1931, Salvador Dalí pinta La persistencia de la memoria. Bien. En 1933 a 1935, Pablo Neruda compone Residencia en la Tierra. ¿Y en España qué ocurrió, Oliver? 1936, inicia la Guerra Civil Española, muere Federico García Lorca. Bien, gracias. Bueno, entonces estos son algunos de los datos de la línea de historia presentes. Vamos a escribir ahí como subtítulo La Europa de entreguerras. Recordemos que esta actividad de la línea del tiempo, pues la tenemos también que hacer. De igual manera, se las voy a colocar acá para que ustedes le tomen un pantallazo y la puedan colocar allá. ¿Listo? Listo, profe. La puedan realizar. Bueno, entonces colocamos la Europa entre guerras antes de ver la generación del 27. ¿A qué se le conoció la Europa entre guerras? ¿Usted qué quiere decir entre guerras? ¿Qué podemos definir esto, Juan? Nena, tráeme un poquito de agua. O sea, ¿cómo así, profe? ¿Qué ponemos definir de guerras? ¿De las guerras? Cuando digo entre guerras, ¿qué quiere decir? Esa sí, no me la sé esto. Entre guerras, imagino que quiere decir que pues se pelean entre varios, todos contra todos. Bueno, sí, puede ser. Pero bueno, esta definición, ya colocamos la Europa de entreguerras, coloquemos como título eso, la Europa de entreguerras. Y escribimos
suele definirse como el periodo de entreguerras que comprende desde el final de la Primera Guerra Mundial, que, ¿se acuerdan la fecha más o menos? Bueno, si no, se las doy. 1918 hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. ¿Recuerdan la Segunda Guerra Mundial? ¿Datico de la Segunda Guerra Mundial? Pero si no, igual se lo recuerdo. 1939. Entonces, esa etapa histórica comprende ese periodo. Esa es la Europa de entreguerras. Recordemos que acaba de pasar el mundo por la Primera Gran Guerra Mundial, pero ya reinaba como el paso de la muerte y la destrucción que traería esa Segunda Guerra Mundial. Entonces, debemos tener en cuenta que por esa época también Pablo Neruda, que fue el poeta chileno, vivió cerca de esa guerra civil española y dejó pues plasmadas sus impresiones en los versos, ¿sí? Por eso pues sus obras plasman esta situación. Entonces, hasta la crisis de 1929, ¿sí? Este periodo se caracterizó por un entusiasmo y una voluntad de reconstrucción para que reinara, digamos, la prosperidad económica. Como consecuencia, obviamente, de esa Primera Guerra Mundial, entonces se vive un optimismo representado en esa Belle Époque, que es conocida también como los felices años 20. Entonces, desde ese punto de vista cultural, la actitud renovadora se dio a través de sus movimientos vanguardistas. ¿Ustedes recuerdan los movimientos vanguardistas que vimos el año pasado en noveno? ¿Cuáles eran? ¿No? Bueno, ahorita los vamos a ver. Que tenemos el futurismo, el cubismo, el dadaísmo, el surrealismo. Y pues obviamente el concepto de las vanguardias como tal. Bueno, vamos a continuar entonces, vamos a continuar reflexionando sobre la generación del 27. No sé si a ustedes les aparece este cuadrito, voy a subirlo para que de pronto puedan tomar un pantallazo y de esa manera pues puedan luego tomar los apuntes. Entonces, ¿qué encontramos en la generación del 27 como aspectos generales? Pues que fue formada a partir de 1920, que significa la depuración de todas las tendencias y actitudes manifestadas en la década anterior. ¿Cuál fue la década anterior? La generación del 98, la que estuvo anterior, ¿sí? El novencentismo. Todos sus integrantes preferían la poesía. Secundariamente, pues trabajaron también el ensayo y el teatro. Bueno, recordemos que en 1927 se celebró el tercer centenario de la muerte de Luis de Góngora, con ese ciclo de charlas que se hicieron en el Ateneo de Sevilla. Bueno, ¿qué podemos también conocer entre las características que pues aplicar rigurosamente el principio del arte por el arte, creación de una nueva palabra poética, carencia de anécdota y por tanto aceptación de los presupuestos de la poesía pura? Hay también aceptación de un surrealismo humanizado, innovaciones fugaces ligadas a lo más efímero del vanguardismo. La lengua poética se sustenta sobre la metáfora con todas sus variantes posibles, como cuáles imágenes, símbolos y alegorías. Aceptan una escritura onírica vinculada en las corrientes ultraístas al caligramismo de Apollinaire. Bueno, también deben tomar apunte, ¿no, muchachos? Entonces, y vamos a reconocer, bueno, antes de reconocer eso, voy a salirme de aquí un momentico. Y voy a dejar de compartirles la pantalla para ir buscando un videito. Perdón. Dentro de otras características que encontramos en la generación del 27, también tenemos que ellos desearon encontrar nuevas fórmulas poéticas
No rompen las tradiciones, pero sienten admiración por ese lenguaje poético de Góngora, por los autores clásicos y por las formas populares del romancero. Ellos intentan encontrar entonces la belleza a través de la imagen y pretenden eliminar del poema lo que no es belleza, para así pues alcanzar esa poesía pura. Temas que no los tenía ahí. Entre los temas especiales entonces está interés por los grandes asuntos del hombre. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles son los intereses del hombre? A ver. Muchachos, el amor, ¿cierto? El amor es un interés del hombre, la muerte misma, el destino y obviamente pues los demás temas cargados de raíces populares. Bueno, utilizaron estrofas tradicionales como romance y la copla y también sonetos, tercetos. También utilizaron el verso libre y buscaron el ritmo en la repetición de palabras, esquemas sintácticos o paralelismo de ideas. La poesía se dividió en dos vertientes. La culta, que era de Jorge Guillén y Pedro Salinas, y la popular, que trabajó pues Rafael Alberti y Federico García Lorca. Vamos a esta información. ¿Dónde estaba? Por aquí. ¿Ustedes qué están viendo? Lo que yo estoy proyectando, mejor dicho, ¿qué les estoy proyectando? Chicos, ¿qué están viendo? Esto es la reunión del 27, yo estoy viendo, profe. Ah, listo. Regálame un segundito porque fue que quedó aquí pegadito. Ay, no sé por qué no. Vamos a buscar acá mientras tanto. Yo no sé si hoy voy como muy rápido por lo que tenemos obviamente poquita energía eléctrica, pero vamos, estamos tratando de hacer la actividad de manera que puedan ustedes luego pues tomar los apuntes a partir de la guía de trabajo y de las diapositivas que les voy a pasar, ¿no? Entonces, vamos a mirar si ya se puede. Chun, chun. ¿Listo? Para que también tomen los apuntes. Bueno, en ese orden de ideas, entonces, ya hablamos de la Europa de entreguerras, ¿cierto? Que fue la situación que se dio en España entre ese rango de 1918 a 1939. Obviamente, pues, influenciados por todo lo que dejó la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Y todo lo que fue la Guerra Civil Española. Entonces, nos adentramos, podríamos decirle, a lo que fue la literatura de la generación del 14 y el 20, bueno, las etapas de la generación del 27. Entonces, para algunas, las etapas fueron 7, ¿sí? Perdón, 6. Una que fue de 1918 a 1925, que fue una época de tanteos donde los jóvenes intentaban romper con ese modernismo, imponer el ultraísmo y creacionismo, que son por los signos de las vanguardias. Y el gran libro de este momento es La imagen de Gerardo Diego. Otra que ya es la de 1926 a 1929, que es la que aquí reconocemos como primera, que dice hasta 1927, es donde coinciden con el centenario gongorino. Es la época de la poesía pura, de la vanguardia española,
y así como dice acá, en sus inicios era común sentir la presencia de todos los beckerianos y algunas costumbres postmodernistas. Viene una segunda etapa, que para otros sería una tercera etapa, que es desde 1929 a 1930, ¿sí? Yo no sé si puedo escribir acá, voy a escribir acá, ¿sí? Entonces, dijimos que la primera que se dio fue de pero es que con este mouse mío, sí. Nena, préstame un mouse, por favor. 1918. A 1925. Porque es que para algunos hay 6 etapas, ¿no? Uy. No, este mouse está terrible de trabajar. Bueno. Listo. La segunda, entonces, ¿fue de qué fecha? ¿Qué fecha? Que coincide con la que aquí dice. 1926. Eso es un 2. A 1929. ¿Sí? Y la tercera fue de 1929. Y se me perdió el 1. Eso sí parece un 2 o un 1. Vamos acá al pato. Esto parece un 4. Eliminemos este 4. Vamos a ver si intentando colocar este mouse acá funciona. Listo, vamos a ver si mejoramos con la escritura. 1929. ¿A qué fecha les dije? A 1930. Y estas fechas, pues de pronto las van a encontrar en los libros, ¿sí? Por eso les estoy dando como esas, pues primera, segunda, tercera. Bueno, entonces estamos hablando de que esta época, de 1929 a 1930, pues fue una época en la que se produce una vuelta a los temas humanos y sociales. Es una etapa del surrealismo, ¿sí? Y se abre un claro camino en la poesía española. Y pues como representantes de esa época está Vicente Alexander y Federico García Lorca. Entonces coincide más o menos con lo que dice acá en la segunda, esta de Colombia Aprende, en donde dice que desde 1927 hasta la Guerra Civil los poetas llegaron a su plena madurez y comienzan a sentirse un tanto cansados de las aventuras formalistas. Se inicia así pues el proceso conocido como rehumanización de su lírica, perdón. En los libros vamos a encontrar que en 1936, este año es organizado, asesinado, 1936. Yo creo que es hasta 1936. Bueno, entonces en este año pues es asesinado Lorca, en 1936, y los demás, salvo Alexandre, Damaso, Alonso y Gerardo Diego, parten para un largo exilio. El grupo poético del 27 pues se dispersa. Entonces, hay tonos intermedios que dan su voz poética de vez en cuando, entre ellos, entre Salinas entre Alberti y Alberti, ¿no? Que son los autores que sobresalen en esta época. Por último, en los libros van a encontrar que hay una etapa de 1939. 1939.
¿sí? Y en esta etapa, 1939, entonces este grupo de poetas que se van al exilio, ¿cuáles eran? ¿Cuáles fueron los que se fueron al exilio? Bueno, Guillén, Salinas, Cernuda y Alberti, y otros se quedan en España por distintas razones. Entonces encontramos en España a Dámaso, a Alonso, a Gerardo Diego y a Vicente Alexander, que son los que se quedan en España. Y la última etapa pues se produce poco a poco con esa vuelta a la normalidad, al equilibrio, y se logra el éxito mundial de los poetas, uno de los cuales como representación de todos obtuvo el premio Nobel en 1977. Entonces si consultamos, en 1997 Alexander obtuvo el premio Nobel. Entonces ahí prácticamente culmina lo que es la generación del 27. ¿Listo? Vicente Alexander. Continuamos entonces y encontramos aquí a los autores más reconocidos. Me ayuda por favor Oliver a leer a Juan Ramón Jiménez, ¿listo? Juan, vas a leer a Rafael Alberti. Yo voy a leer a Federico García Lorca. Entonces, Federico García Lorca nació en Granada, fue aficionado a la pintura, fue poeta y fue dramaturgo. Y en el taller que hicimos la vez pasada, encontramos que La casa de Bernarda Alba, pues era uno de los escritos, textos dramáticos que hizo García Lorca, ¿no? Entre otras obras encontramos el libro de poemas, El romancero gitano y el poema del Cante Hondo. Pues él nació en Granada en ese año, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Que fue asesinado, ¿cierto? Tras estallar la Guerra Civil Española, y en 1929 viajó a Nueva York con una beca y allí entró en contacto con el surrealismo y las nuevas formas de expresión. De él encontramos que también es autor de un texto muy importante que se llamó Bodas de Sangre, que narra el amor de dos jóvenes que se ven separados por el odio que hay entre sus familias. Entonces, otra obra que también es importante reconocerla se llama Bodas de Sangre. Ay, pero no, que es que con estos... Este mouse uy. Bueno, ustedes ahí acomodan. No tengo muy claro hoy mi pulso. Bodas de Sangre. Ay. No cogió. Bueno. Y otra obra, bueno, la que ya les había comentado, ¿no? La casa de Bernarda Alba, en la que Bernarda, que decreta 8 años de luto al morir su marido, choca contra el deseo de libertad de sus 5 hijas, ¿no? Entonces ese es un texto dramático. Ahora escuchamos a Juan Ramón Jiménez. ¿Qué nos dicen de Juan Ramón Jiménez? Yo, Por favor, siga. Juan Ramón Jiménez, 1851 a 1958. Es una figura de transición entre el modernismo y el vanguardismo. Fue maestro y modelo de todos los integrantes del grupo poético del 27. Obras elegías puras, Platero y yo, diario de un poeta recién casado. Bueno, ¿y qué nos acordamos de Juan Ramón Jiménez? Ese Platero y yo siempre en primaria nos lo colocaban a leer, ¿cierto? Y si no, pues lo invito a leerlo. Es un texto muy hermoso para compartir. Y listo, y Rafael Alberti. ¿Qué encontramos de Rafael Alberti? Nació y murió en el puerto de Santa María, Cádiz, poeta y dramaturgo. Se le concedió el Premio Nacional de la Literatura. Obras: Fue un marinero en tierra, sobre los ángeles, sermanes y moradas. Bien. Bueno, la obra de Rafael Alberti pues, se caracterizó fundamentalmente por la variedad. Sí, él escribió poemas de tipo culto y popular. Entonces, lo que hizo fue combinar la tradición y la vanguardia. Entonces,
Estos son los principales autores, pero tenemos obviamente más. Este cuadrito sí, voy a subir esto para que no les tape. También me le toman, por favor, un pantallacito para que ustedes allá cuando tengan más tiempito lo van a transcribir, ¿sí? Tenemos, si se dan cuenta, pues en lírica fue más la exposición de autores, de sus obras, pero también hubo prosa y hubo teatro, y aquí están. Entonces, ¿no? Dentro de la literatura perdón, de la generación del 14 a la generación del 27, estos son, ahí están enmarcados dentro de este cuadrito, novecentista, vanguardia, generación del 27. Esto es como el resumen de los autores, ¿no? ¿Ya le tomaron el pantallazo? ¿Listo? Bueno, yo creo que ya alcanzaron. Continuamos entonces y encontramos... Ah, bueno, aquí están los autores también. Este está en la guía de trabajo que les envío. Vicente Alessandri, que fue pues reconocido con su Premio Nobel de Literatura en 1977. Jorge Guillén, Rafael Alberti, Manuel Altoaguirre, Pedro Salinas, Damaso Alonso, Federico García Lorca, Luis Cernuda, Emilio Prados y Gerardo Diego. Esta pues es una infografía sobre la generación del 27. Y encontramos el taller. Creo que hoy me revisamos cuánto tiempo llevamos ya, prácticamente una horita. Vamos a trabajar hasta ahí. ¿Listo, muchachos? Los apuntes. Los apuntes. Porque nos queda pendiente entonces ya la actividad. Entonces les pido el favor, yo les voy a pasar estas diapositivas y vamos a tomar apuntes de todo lo que vimos en la clase, ¿sí? Y la actividad pues la dejamos para realizarla en nuestro próximo encuentro, ¿listo? Ya acá también pueden tomar la información. Y listo. ¿Entendido? ¿Qué hay que hacer? Sí, señora. Bueno, muchachos, muchas gracias por su asistencia, por su participación. Espero que tomen juiciositos entonces los apuntes. Un feliz día. Gracias, Muchas profe, lo gracias. mismo. Ah, bueno, le voy a pasar un videíto es que como no tenemos luz y aquí ya se me va a descargar, hay un videíto sobre la generación del 27 que sí también necesito que lo vean, ¿listo? Un video bien hecho. Listo. Bueno, buen día. Chao, profe. Chao.